es entender lo que adoramos. Qué importante es manifestar la gloria que está dentro de nosotros, que es Cristo. Cuando nosotros entendemos ese mover que está en nosotros, no viene de afuera, viene de adentro, y comienzas a dejarlo que fluya, hay un entendimiento, hay una conexión de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, y llegas a ser uno. Esa es la voluntad de Dios, que seamos uno con Él. Y cuando tú entiendes esa conexión, el venir a la iglesia no va a depender de quién predique o quién no predique. Lo que pase atrás de un púlpito no te va a sorprender, porque la gloria está dentro de ti, que es Cristo. Y vamos a poder recibir la comida que Dios tiene para este día. ¿Verdad? Ustedes saben de que lamentablemente en el cuerpo de Cristo hay una falta de intimidad y una falta de paternidad. Y esto ha provocado un mover en la iglesia, ha provocado un mover de familiaridad, que Dios es mi amigo amoroso, sí, Él es bueno, que es verdad, Dios es nuestro Padre, Él es fiel, Él es amoroso, pero no valoramos ni entramos en ese temor de que yo no quiero que esta gloria que se ha manifestado se vaya. Porque tenemos que entender los aspectos de Dios. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Una mirada de Dios no puede fulminar. Pero hemos entrado en una familiaridad y una conformidad de cómo vivir el Evangelio. Hay tanta necesidad de cercanía cuando estamos en momentos de gloria y en su presencia, y descuidamos ese mover. Por ejemplo, yo sentí la gloria de Dios mientras adoraba a Dios. Y eso depende de mí, de lo que yo entienda y manifieste. No depende de quien canta, de la música que suena, porque yo tengo un temor de hablar lo que no vivo. Y de verdad que la adoración era, yo vivo en Cristo, mi identidad está en ti. Y muchas veces ni tenemos identidad y ni vivimos en Cristo. Pero Dios es tan fiel, iglesia. Dios conoce, todo es un asunto del corazón. Diga, de aquí, tócate acá, de aquí. Todo es de aquí. Nada es de afuera, todo es de adentro. Y yo creo que la iglesia que va a conquistar el mundo es una iglesia que tiene que entender los diferentes aspectos de Dios, los tiene que tener bien claros en su corazón y no familiarizarse con su presencia. ¿Podemos adorar a Dios sin música? Cuando tú haces tu altar familiar en casa y tú comienzas a adorarle y a decir las características de Dios. A ver, iglesia, hagamos una manifestación. Por si acaso no sintieron algo durante la alabanza. ¿Sabes qué cosa es adorar a Dios? Decir quién Él es. A ver, digamos quién es Él. A ver, levantemos una mano y digamos, Él es bueno. No espere que yo te diga, ahora dilo tú. ¿Qué cosa más es?
Sigue, sigue. Así como esa mujer gritó, poderoso. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué más es Él? ¿Qué más es Él? ¿Qué más es Él? Él es santo. Tú eres santo. Tú eres fiel. Eres bueno. Es eterno, Padre. Fiel, eres fuerte, Él es mi padre. Mi padre. amor, fuerza. No, ¿por qué se callaron? ¿Ve cómo se distraen? Tú mírate por dentro. Ay, ahorita me va a tocar a mí. Y empieza tu mente. Ay, ahorita ¿qué digo? ¿Qué digo? Oye, ¿qué es para ti Dios? Para mí Dios habla. Para mí Dios es fuerte. Para mí Dios es grande. Para mí Dios es eterno. Para mí Dios es invencible. Nadie lo puede parar. Su sí es sí. Su no es no. Su vida es amén. Así es en mí. ¿Qué es Dios para ti? Oh, estás mirando al hermanito para ver qué dice. ¿Qué es para ti Dios? Cierra tus ojos y mira tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Él está sentado en el trono. Porque si Él está sentado, las palabras se desbordan. Él es paciente porque me tiene tanta paciencia. Él es mi guía porque Él es el que guía mis pasos. Él es perdón porque me perdona cuando fallo. Él es todo, Él es todo, Él es todo. Él es misericordioso porque cuando no le conocí abrió mis oídos para oírle. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para que nos congregamos. Para ser uno más en la silla. Pero Él es bueno, iglesia. Dios es bueno. Dios es un Dios vivo. Él es real, Él habla, Él contesta, Él responde. Ese es Dios. Y muchas cosas más que tú estás diciendo en tu corazón. Muchas cosas más. Él está aquí. Tú lo trajiste porque Él vive en ti. Creo firmemente que estos son días señalados por Dios en su eternidad. Él quiere que tengamos un claro entendimiento para que no nos equivoquemos. Dios es todo, iglesia, pero no lo entendemos. Por eso nos distraemos en el teléfono. Iglesia, usted sabe que hay una comodidad y un vicio con los medios de comunicación, el Facebook, el Instagram, el Internet, el Twitter. Todo eso nos ha absorbido de una manera. Mira, hay personas que no hablan, pero míralo en el Facebook cómo habla con miles de personas y le cuentan toda la vida. Pero tú lo encuentras a tu lado y no te dicen ni a. Pero por el Facebook se hablan con tutilimundi. En italiano, vamos a hablar ahora. Qué terrible es ese vicio en que todos, el mundo ha caído, pero ¿sabes qué? La iglesia también. Porque ya no traen Biblia. Traen internet. Pero no siento que sea malo. Pero nos desenfocan muchas veces. Si no hay un balance, yo no digo que los medios de comunicación sean malos, pero si no tenemos balance, que la mayoría de veces no la tenemos, tú sabes que hay niñas que nunca salen de casa, porque tú sabes que están en casa, pero por el internet están por todo el mundo, haciendo, escuchando y hablando cosas que no deben, conociendo cosas que no deben conocer. La mamá digan amén. Es verdad. Tú no permitas que tu hijo esté en el cuarto con llave. Usted
sin llave, y usted entra en cualquier momento a ver qué está viendo en el internet, qué está viendo en el celular, qué está viendo en la computadora. ¿Verdad que sí? Pero ese no es el tema. Pastor, alíñese al tema. Jefe. Voy a hablar del propósito eterno y de su reino. Es que es una prédica cortita, entonces me estaba dando una introducción. Yo he enseñado mucho de esto. ¿Cuántos se acuerdan? El reino, la gloria y todo, unos 4 CDs, prédicas de 4. Todos los que tienen años con nosotros. Pero enseñaba tanta información y poca revelación de esa vida del reino. Pero por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios tomamos una decisión de ser transformados y recibir la vida que Dios quiere que vivamos y portemos y enseñemos. Y en esa misericordia estamos todos los New Hopper. Dele un aplauso al Señor. Ustedes, por la misericordia de Dios, continuamos. ¿Qué es el reino? Quiero que lo reciba como que si nunca lo hubiese oído. Porque yo sé que el reino se puso de moda en toda la iglesia. Todo el mundo habla del reino. Mira, esa palabra se hizo tan de moda que cuando te encontrabas de algo, oh my God, ese vestido es de reino. Oye, esa comida está de reino. Todo era el reino. No, yo soy del reino. Oye, yo digo, ¿cómo Dios es paciente? Por eso yo digo, Señor, tú eres paciente, misericordioso. Hablábamos cosas que ni entendíamos. Como cliché cristiano. Pero nosotros dijimos, no más. Yo no quiero vivir un cliché cristiano. Yo no quiero un cliché cristiano. Yo no quiero ser famosa. Yo quiero representar a un rey. Yo quiero que cuando me miren a mí no me vean a mí, sino vean a un Cristo vivo, un Dios que habla, un Dios que perdona, un Dios de misericordia, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Entonces, ¿qué es el reino? Y tú sabes que la iglesia confundió el reino con la congregación o iglesia. Yo trabajo para el reino. Y lo que hace es trabajar para la iglesia. No, yo sirvo para el reino. Y lo que hace es servir en la iglesia. No podemos limitar al reino en la iglesia. Eso no es el reino. No nos confundamos. No es lo mismo. Es ahí donde nos damos cuenta que hay mucha ceguera espiritual con respecto al propósito eterno de Dios. Limitar a Dios a la iglesia es desconocer totalmente su propósito eterno. Cuando conocemos y entendemos el corazón de Dios, ¿sabe qué sucede? Nos libera de la religión. Repítalo, pastora. Ay, alguien me dijo que lo repita. Cuando entendemos y conocemos el corazón de Papá Dios, nos libera de la religión. Pero vamos a enseñar qué es la religión, porque pensamos que religión es la iglesia tradicional. Y yo pienso que en la iglesia tradicional habrán muchos verdaderos hijos de Dios. De verdad, yo pienso así. Porque esto no es de nombre. ¿Dónde te congregas? ¿Y aquí, grande o pequeña? Eso no. ¿Sabes qué cosa es? Estoy de acá. Diga, de adentro. Es del corazón. Entonces, ¿qué es religión? Para mí religión es una excusa de aquellos que no conocen el corazón de Dios. Religión es una falsificación de un verdadero conocimiento de Dios.
La religión es un escondite de aquellos que no conocen al Padre. La religión son límites que levantamos para protegernos nosotros mismos. No, yo no hago eso porque yo ya no hago cosas malas. Porque tengo miedo. Eso es religión. Religión es como un maquillaje de la intimidad. Y yo no digo que yo conozca completamente el corazón de Dios. Yo estoy en ese proceso y tengo hambre y sed de seguirlo conociendo. Cuando tú conoces el corazón de Dios, tú comienzas a diferenciar los patrones de Dios, de las excepciones de Dios. Y vemos a un Jesús que en un sabbat recogía espigas y en otro sanaba o hacía milagros. Comenzamos a darnos cuenta de cosas. Comenzamos a poder ver. Porque Jesús no vino a enseñarnos a ser como Dios. Él vino a enseñarnos a ser hijos de Dios. Y a pesar que Jesús obedecía la ley, no era dirigido por la ley, Él era dirigido por la intimidad con el Padre. Eso vino a enseñarnos Jesús. Yo le pido al Padre que nos permita entender de acuerdo al corazón de Dios qué es el reino. Porque si usted entiende esta enseñanza, que va a ser bien sencilla, tal vez la sabe ya, pero tenemos que vivirla. Vamos a salir de este lugar gobernados por la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren? Es que se supone, si Dios nos dio la mente de Cristo, es para que vivamos gobernados por esa mente. Pero hoy, por si acaso, alguien no está viviendo con la mente de Cristo, lo va a entender y va a comenzar. Porque es un Dios que no se cansa de nuevos comienzos. Quiero que me acompañe la palabra al libro de Mateo 4:17. Si está ahí, me dice amén. ¿Estamos ahí? No escuché ni un amén. Mateo 4:17, se lo pueden poner en la pantalla. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo se ha acercado. En otra traducción dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Usted sabe que esta fue la primera predicación de Jesús. Su primera predicación fue en el reino. Y cuando Él resucitó, los 40 días que estuvo en la tierra, solo habló del reino. Quiere decir que este tema tiene que ser bien importante para el Padre. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra arrepentimiento, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra mente? Uy, hice algo malo, ¿verdad? Tengo que arrepentirme de la mentira. Arrepiéntete del adulterio. Arrepiéntete que no oras. Ahí mimito, comenzamos a... Pero lo que se refería a Jesús no era eso. Vamos a entender qué significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar tu dirección de vida. Si yo vivía o yo caminaba o cambiar la dirección de tu caminar, si yo caminaba para acá,
me di cuenta que Dios me dice que me arrepienta de este camino. Doy media vuelta y camino para allá. Ya no voy por ese lado. Eso significa la palabra arrepentimiento. También significa cambiar de mente. Diga, cambiar de mente. Quiero que mires a tu vecino y dile, cambia de mente. Ahora mira al otro y dile con autoridad, cambia de mente. No te está diciendo loco. No. No te está diciendo que estás demente, sino que cambias tus pensamientos. ¿Ok? No se me agarren ahí. Ok, arrepentimiento, escuche. Y yo quería que estén los jóvenes adultos. Tú sabes, yo siento que esta iglesia se va a cumplir la palabra que nos dieron cuando comenzamos el ministerio hace 15 años atrás. Que esta iglesia iba a ser llena de jóvenes. Lo siento en mi espíritu. Y son los jóvenes que están aquí que Dios va a preparar para recibir lo que va a venir. Y son jóvenes adultos, jóvenes teenagers y jóvenes pequeños. Y aún los niños. Así que si eres soltera y te vas a casar, tu hijo está en esa generación. Amén. Escucha. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. ¿Qué es remordimiento? Remordimiento es cuando te agarran con las manos en la masa, por ejemplo. No veas el televisor, no veas ese programa. No, yo ya no lo voy a ver nunca más. No. Y la mamá se va. ¿Qué hace el hijo? ¡Plac! Prende el televisor y comienza a ver. Y la mamá regresa y lo coge ahí viendo. Remordimiento es, ¿qué hace ese niño? Se asusta y ¡pum! Lo apaga porque lo encontró. Entonces remordimiento es cuando te agarran haciendo lo que no debes de hacer y tú te asustas y ya no lo haces, pero si no te hubiese visto, si no hubiese regresado, lo seguirías haciendo. Lo vuelves a hacer. Eso es remordimiento. Te asustas porque te encontraron, pero si no te encuentran, lo sigues haciendo. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es cambiar la manera de vivir. Es completamente diferente. Jesús no une el concepto de arrepentimiento con ningún pecado. Lo une y lo relaciona con la palabra reino. Arrepentimiento, reino. Ahora vamos a entender. ¿Está entrando a la película? A mí me gusta predicar como si usted fuera al cine. ¿A cuántos les gusta el cine? Ya, no seas religiosa, levanta tu mano, que paras en el cine todo el tiempo. Y verdad que cuando vemos una película que nos gusta, nada nos distrae, ¿verdad? O el fútbol para los varones, un partido de soccer, de béisbol, nos quedamos. Que nadie pase, no me deja ver, pasa para acá y tú estás así, porque no quieres perderte nada. Pues así no te vas a perder esta palabra. La palabra reino en el griego significa basilea. Diga, basilea. ¿Qué significa gobierno monárquico? Pastora, ¿qué me está hablando? ¿Qué es eso? Gobierno real, de realeza. Monárquico porque gobierna solo uno. Entonces lo que Jesús está diciendo es: cambien de mente porque yo les traigo un gobierno. Estoy acercando un gobierno monárquico donde el que gobierna es un rey. Eso es lo que está diciendo Jesús. No es una democracia. Jesús le dice: estoy acercando un gobierno monárquico que no es del hombre para el hombre. Es un gobierno donde gobierna uno solo. Y es un rey, que es Dios. ¿Me está llevando la película? Lo que Jesús está contraponiendo es el gobierno de Dios contra el gobierno del hombre.
Entonces, Jesús viene no a establecer un reino. Él viene a restaurar un reino. ¿Cuál es la diferencia de establecer y restaurar? Establecer es hacer algo que no existía antes. Pero restaurar es arreglar algo que ya existía y fue dañado. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Qué fue lo que Jesús encontró en la tierra? Que tuvo la necesidad de comenzar y terminar hablando del reino. ¿Quiere que se los explique visiblemente? Necesito 3 varones. Aquí adelante, 3 varones. Vamos, 3 varones. Cualquiera, 3 varones. Bien, Edison. Ok. Sí. Párate aquí, Andrés, aquí, en este lado de aquí. Por favor, si me puedes jalar un poquito el púlpito más atrás. Sí, es un poquito más. Ahí, perfecto. Entonces, Andrés aquí, ¿cómo te llamas, hermano? Oscar, adelante. Y Fermín, a ese lado. Ok. Cuando Jesús llega a la tierra y comienza a decir, arrepiéntense, vuelvan, acérquense a Dios, es porque en la tierra había vamos a ir al origen para que entendamos bien. En el origen, todo, de verdad que cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios y empiezas en el origen está todo lo que pasa después del origen, todo lo que estamos viviendo. ¿Cuántos saben que cuando Dios creó la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Entonces, lo primero que Dios hace en la tierra fue poner orden. Entonces Jesús, cuando viene, se da cuenta de que había desorden en la tierra. Y él comienza a decirle al pueblo, arrepiéntanse, acérquense a Dios. Pero miren, Dios primero ordena. Cuando Dios crea la tierra, lo primero que hace fue ordenar. Después creó al hombre, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede crear vida en desorden. Dios no puede crear vida en medio del desorden. Por eso Dios primero puso, dígalo fuerte, Dios primero puso orden. Amén. Entonces Dios crea al hombre. Y cuando Dios crea al hombre, usted sabe, dice la palabra que Él hizo un lugar, ¿verdad? El jardín del Edén. Él preparó el jardín del Edén donde puso al hombre. ¿Sabe lo que significa la palabra jardín del Edén en el original? Lugar donde hay orden de Dios. Dios puso al hombre en este orden. Entonces, cuando Dios pone al hombre en ese orden, lo bendice. Cuando Dios puso en el Edén al hombre, le dio toda bendición. Ese es el plan original de Dios. Él ordenó
puso su orden, creó al hombre y le dio toda bendición. Lo bendijo. Nosotros somos bendecidos, iglesia, con toda bendición. Dios nos ha bendecido para bendecirlo menos y hacerlo a más. Dios nos ha bendecido para crear vida. Iglesia, no estoy hablando solamente de parir hijos, estoy hablando de producir vida. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado para producir vida. Quiere decir que cuando yo me voy de vacaciones a la casa de mi familiar y llego y hay una tremenda bronca ahí entre matrimonio, lo que yo aporto, la bendición que he recibido de Dios, trae orden, bendice. Usted cuando vaya a cualquier lugar, usted tiene que entender, y eso es lo que Dios me está hablando y me ha hablado en todo este tiempo. Tienes que manifestar y entender lo que portas. Porto vida para dar, porque yo ya la tengo. Entonces donde quiera que yo vaya, yo voy a aportar esa vida. Yo no voy a ir a un lugar donde hay problemas y ojalá que se arreglen. No, yo soy el portador de la vida. Yo tengo el camino nuevo. Yo tengo la palabra. Yo tengo la unción. Yo tengo el poder de Dios para transformar y hacer cambios en ese lugar. Pero no entendemos, iglesia. Porque Jesús vino y lo primero que dijo es: arrepiéntanse. Cambia tu mentalidad. Cambia tu camino. Cambia tu manera de pensar. Acérquense. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios puso? Y cuando hay orden hay. Y si no hay bendición no hay. Porque Dios no bendice el desorden. Así que, iglesia, respuestas, los que quieren bendición. Si no hay orden, no hay. ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Para que haya después. ¿De quién? Si no hay, no hay. Y si hay, hay. Habla, iglesia, despierta, habla. Que tu espíritu comience a comer, que tu espíritu comience a entender. Y todo se entiende cuando uno lo habla. Jesús vino a hablar. El Padre habla. Si no fuera mudo, si no adoraríamos dioses que no hablan. Si usted es hijo de Dios, usted habla. ¿Qué fue lo primero que puso Dios? Para que haya. Si no hay, no hay. ¿Entendió? Ese es Dios. Plan original. Dios puso orden. Después creó al hombre. ¿Por qué? Porque Él no puede dar vida en medio del desorden, sino en orden. ¿Ok? Dios no dejó que opine al hombre en su orden. Por eso no lo creó. Porque el hombre no tiene orden. En él mismo es desorden. Y Dios sabía. Él lo creó. Por eso primero hizo su. Ya no lo cree. Somos tan autosuficientes que ya no creemos el plan original de Dios. Esto está en Génesis. Si no cree lo que estoy diciendo, léase el libro de Génesis. Versículo 1, versículo 2, lea ahí hasta todo el capítulo. Dios primero puso su, creó al y lo. Ok. Después que lo bendijo,
Dios le dio otra cosa. Agarre ahí. Dios le dio su autoridad. No hay autoridad de Dios sin y sin. ¿Por qué Dios le dio autoridad al hombre? Porque Él le dio su autoridad. Acuérdense que acá dice autoridad de Dios. ¿Sabe por qué Dios le dio autoridad al hombre? ¿Sabe para qué le dio? Para cuidar su orden y para que no se pierda la bendición. ¿Entiende? Dios nos dio autoridad para que cuidemos, para que no se pierda. Esta autoridad que Dios nos dio es una autoridad delegada. ¿Por qué delegada? Porque tiene que ser una autoridad donde mi vida depende única y absolutamente de Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, lo creó para que lo represente a Él, para que sea el reflejo de Dios. Pero Dios dijo, para que lo haga bien, le voy a dar mi autoridad. Donde yo me aseguro que Él es dependiente de mí. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Qué pasó? Usted lo sabe. Dios pone al hombre en el huerto del Edén. ¿Quién era el Señor del huerto? Adán. Adán era el Señor del huerto. Dios era Dios. Pero al poner al hombre ahí, Él era el Señor. Señor y Dios son dos cosas diferentes. ¿Estamos entendiendo? Pero Dios le dice a Adán, mira, todos estos árboles, puedes comer aquí, tú eres el Señor. Tú puedes comer de todo lo que hay aquí, menos del árbol del bien y del mal. Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Adán se paseaba por el huerto y caminaba y comía de que habían dos árboles esenciales, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida representa a Cristo. Ellos podían comer de Cristo, ellos comían de Cristo, ellos comían de esa vida, ellos comían. Pero le dijo, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y usted sabe el lío que ocurrió por ese árbol, ¿verdad que sí? Sabemos, ¿no? ¿Qué pasó? Mire, Adán caminaba con Eva, comían. Cuando pasaban por el árbol del conocimiento, por ahí no. Porque, diga, Dios nos dijo que no comamos. ¿Por qué puso el árbol ahí, Dios? ¿Para qué? Mejor no lo hubiese creado, ¿verdad? No hubiese pasado nada. Pero ¿sabe por qué ese árbol fue puesto ahí? Para que Adán se dé cuenta que él no era Dios. Él era el Señor del huerto, pero él tenía que entender y no olvidarse que no era Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Qué pasa? La serpiente se mete, la hace comer a Eva, Eva le hace comer a Adán. ¿Y qué sucede? Suceden dos cosas.
Número 1, cuando Adán come, desobedece a Dios. Eso es lo primero que sucede. Y número 2, cuando él come de ese fruto, ocurre algo inmediatamente, una respuesta a Dios donde le está diciendo: yo no quiero que tú me gobiernes. Yo ya no quiero que tú me aconsejes. Yo ya no quiero que tú guíes mis pasos. Lo que estaba diciendo Adán era, al comer ese fruto, fue: ahora yo quiero conocerlo todo, pensarlo yo mismo, tomar mis propias decisiones. Yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio jefe, yo no te necesito más. ¿Y sabe qué sucedió? Voltea tu cartel. Viene sobre el hombre la autoridad del hombre. La autoridad del hombre es la independencia de Dios. Es aquí donde cambia de gobierno. Voltea a él. La autoridad de Dios es vivir bajo el gobierno de Dios. Es vivir bajo una dependencia absoluta de Dios. Pero sucede esto. Decide. Tú sabes que esto es decisiones. Nuestra vida es decisiones. Y al decidir el hombre tener su propia autoridad, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A mí me pone a servir en este lugar porque si me pone allá me voy de la iglesia. A mí no me hable así porque si usted me hable que yo... Imagínate cuando Jesús le dijo a esa mujer, no, la comida no es para los perros, es para los hijos. Acá tú no puedes hablar mal. Acá tú no puedes corregir. Acá tú no puedes confrontar. Porque me voy de la iglesia. ¿Qué gobierno está siendo gobernada esa persona? Aquí ocurre el problema, iglesia. Jesús, la primera predicación cuando vino fue: cambien su mentalidad. Acérquense a Dios, sométanse bajo la autoridad del único que gobierna la tierra, que es Dios. Pero al hombre hacer eso, ocurre esto. Ven para acá. Camina para acá, Fermín. Y tú camina para allá, please. Y tú para aquí, en el medio. Miren lo que ocurre. Al tomar la decisión de ser yo mi autoridad, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que quiero porque yo pienso a mi manera, porque yo no tengo mi cobertura, y piensan que la cobertura es Dios. Mira, yo he sido policía. ¿Sabes qué es un mercenario? Un mercenario es alguien que no se somete a ningún gobierno y que solo va a los países a matar por un sueldo que a él le conviene. Pero nadie lo gobierna. Usted sabe que el reino de Dios somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y usted tiene que tener una cobertura. Y cobertura no es congregarse en una iglesia. Cobertura es someterse al gobierno de Dios. Bajo una casa de gobierno. Estas son casas de gobierno. La congregación son casas de gobierno. Y mira lo que pasa. Cuando toma la decisión el hombre de vivir bajo su propia autoridad, comienza a haber un proceso aquí. Voltea tú. Y el orden se vuelve en desorden. Este es el proceso.
Y al venir el desorden en la vida del hombre, voltea tu letrero, viene maldición. Quiere decir, iglesia, que cuando algún área de tu vida no está funcionando bien, chequea. Esto no es culpa de Dios. Dios mandó a Jesús a hablarnos, a decirnos: acérquense a mi reino, denme mi lugar en su corazón. Dios es un rey, Jesús es el rey de reyes, pero pensamos que es el consejero. Mira, necesito una silla acá. Póngame por favor una silla. Póngame una silla acá para que entienda un poquito más claro. Póngame una silla, sí, por favor, Juancito. O ahí, pónmela ahí. Póngame una silla ahí. Siéntese ahí, Juancito. Siéntese en la silla. Ven, Gianni. Párate al lado de Juan. Dios es un rey. Jesús es un rey. Los reyes gobiernan bajo el asiento de autoridad. Los reyes firman decretos sentados en su silla. Pero nosotros queremos, ay Jesús, mira, decretamos y queremos que firme los decretos Jesús, estando en desorden. Haciendo esto, miren, ok. Este es el asiento de autoridad de tu corazón. Pero está sentado el hombre. Está sentado Juan. Y Jesús, háblale al oído. Pensamos que ser cristianos es nosotros estar sentados en la silla de Él y que Jesús sea nuestro consejero para ver qué decisión tomo. Dime, háblale ahí en el oído. Esto no es ser cristiano. Porque Jesús no es consejero de consejeros. Él es rey de reyes y señor de señores. Él tiene que estar sentado en su lugar, en su silla de autoridad. Entonces ahora, Gianni, ¿qué es ahí? No, sí, párate e invita a Jesús que se siente. Amén. Ahora tú ponte al costado de Jesús y háblale en el oído. Eso tampoco es ser cristiano. Eso tampoco es ser cristiano. Que nosotros le tenemos que decir a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Ninguna de esas dos son cristianas. Gracias, hijos, ya pueden llevar la silla. ¿Está entendiendo, verdad, iglesia? No, trae la silla. Me faltó lo más importante. Ven, siéntate. No, ahí para que no se olvide. Dale, Jesús, vuelva. Siéntate. Es que por si acaso usted no entienda qué es ser verdadero cristiano, te voy a decir qué cosa es ser cristiano. Ven, Juancito. Jesús está sentado en su trono porque Él gobierna de su silla. Es de ahí donde Él va a firmar los decretos de toda palabra que te ha prometido. Y nosotros estamos en Cristo. Amén. Entonces, Juancito, siéntese sobre Jesús. Esto es estar en Cristo, sentado bajo el gobierno del único que tiene que gobernar mi vida, mi alma, mi casa, mi matrimonio, mi corazón, mis hijos. Es ahí donde yo vivo en Cristo. Gracias, muchachos. Ahora sí. ¿Entendió? ¿No se le va a olvidar? Salga de la silla. Entonces eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a decir, Él vino a la tierra y comenzó a ver autoridad del hombre, desorden, maldición. Y comenzó, arrepentíos, cambien su caminar, cambien su manera de vivir, devuélvanle la silla a Dios, devuélvanle su lugar.
Porque cuando entendemos que le pertenece a Él y le devolvemos la autoridad a Dios, dándole su lugar en nuestro todo tiene que ver del corazón, iglesia. Esto no es, ay, me voy a un retiro de hombres para que ahí me enseñen a ser macho men. No. Ay, que me voy a un retiro de mujeres para ser la guerrera, la que intercede. No. Ay, me voy a meter un ayuno. Esto no es de cuánto ayune. Esto no es de cuánta palabra escuche. Esto es que tengas un entendimiento. Cómo está tu corazón. Y si tu corazón, la autoridad es tuya, ten cuidado porque vas a caer. No hay otra manera. Por eso yo oro al Padre que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé valentía, porque es de valientes salir de la silla. Es de valientes tomar la decisión. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y el que yo hizo la obra en mí la terminará, porque he decidido ir a la cruz. Cuando le debemos la autoridad de Dios, cuando le devolvemos su autoridad, su silla, su lugar, comienza a venir del cielo la revelación de su sabiduría. Nos conviene, es que si entendiéramos que fuera de Él no hay nada, todo es pegado a Él. Él es sabiduría, Él es paz, Él es todo. Si no lo entendemos, iglesia, vamos a vivir en la tierra llenos de humanismo, donde el egoísmo y la vanagloria es mi caminar. Pero cuando entendemos y le devolvemos su autoridad a Dios, comienza a caer la sabiduría de Dios. Y nos damos cuenta, tanto tiempo hemos desperdiciado. ¿Cuánto estamos perdiendo el tiempo si Dios, Él es? Y mira lo que sucede. Al darnos esa sabiduría de Dios, viene un proceso donde comienza a volver el orden. Yo sé que queremos caminar en orden, queremos caminar en bendición, pero sin entendimiento no vamos a poder. No es por los placeres de la tierra, no es tapándome los oídos. No quiero ir. Iglesia, cuando yo me convertí, Dios no me llamó a mejorar mi vida. Dios no me decía: Mónica, sígueme porque conmigo vas a ser feliz, conmigo vas a tener todo. No. ¿Sabes lo que me decía Dios? Entrégame tu vida. Mónica, muere a tu vida, muere a tus deseos, muere a tus pensamientos para yo poder gobernar. Y me lo vuelve a decir ahora. Nos está diciendo el Señor que nos arrepentamos de nuestro mal camino y que volvamos. Y mira, cuando le devolvemos su silla, su asiento de autoridad, y viene la autoridad de Dios a nosotros, trae orden, y en esto no puede venir maldición. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios y la bendición y el orden de Dios, no puede haber maldición. Esto es imposible. Esta ecuación es imposible. Lo único que viene, voltea a tu hijo, es bendición. Es lo único que viene. Autoridad de Dios trae, y el orden. ¿Entiende, iglesia? Gracias, muchachos. Pueden ir a su lugar. ¿Entendió qué significa el reino de Dios? Todo problema comienza en quien nos gobierna. Ahí es el meollo del asunto. Si hubiera un hermoso ujier que me jala un poquito el púlpito para adelante, se lo agradezco.
Oh, mira, pastor, diga hermoso y todos los hombres corren. Thank you, hijo. ¿Quién nos gobierna? Tenemos que volver a ser gobernados por la autoridad de Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías 10:23 que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es que todo tiene que venir de Dios. Yo voy donde quiero, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque yo tengo, porque yo puedo, porque yo... Autoridad del hombre. Y Dios quiere que entendamos, porque en su autoridad hay orden y bendición. Ese es el problema. ¿Quién nos gobierna? Donde Dios reina con su gobierno, su orden, y su orden está, el resultado es la bendición. Jesús le delegó a la iglesia terminar la obra de la restauración. Jesús vino. Eso fue lo que Jesús le habló a los discípulos. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué cosa he entendido, iglesia? Que tú sabes que discípulos y multitudes son completamente diferentes. Las multitudes ahogan la vida de Dios. ¿Quieres ejemplo? Cuando esa mujer del flujo de sangre quería ser sana, quiso llegar a Jesús, pero la multitud le costó mucho. Yo sé que aquí han habido hijos, hijas, que han querido permanecer desde el principio, pero la multitud, un día una me dijo, pastora, yo siento que me quieren abortar. Eran las multitudes. No, pero era un líder de multitud, porque ya no está. Las multitudes ahogan la vida de Dios. ¿No se acuerdan cuando tuvieron que romper el techo para que ese paralítico Jesús lo toque y lo sane? Porque no podían ni entrar por las multitudes. Dios establece su reino con discípulos. Diga, discípulo. Entonces volvemos a Mateo 4:17. Usted sabe que el desorden del hombre comienza a entorpecer el mover y el propósito de Dios. Por eso es importante, iglesia, que entendamos que tenemos que ser gobernados bajo el gobierno de Dios. Las familias, el matrimonio, tiene que estar bajo el orden de Dios. El reino de Dios es necesario para que continúe eficiente y eficaz. Es el hilo conductor del propósito eterno del Padre. Y en Mateo 28, del 16 al 20. Se lo tiene ahí en la pantalla. Mateo 28, del 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
La iglesia se establece para transformar todo territorio. Donde quiera que tú vayas, tú portas una vida de poder que tiene que transformar el lugar donde tú entras. Pero ¿qué pasa con el que no entiende? Entra a un lugar y está temblando, tiene miedo. Pero si tú entiendes lo que tú portas. Yo un día tuve un sueño. Nueva convertida, iglesia. Y soñé que yo iba a la cárcel. Y yo llegaba. Y le decía al carcelero, déjame entrar a la celda 18. No me acuerdo el número, pero yo voy a poner 18. Déjame entrar a la celda. Y el carcelero me decía, ¿usted está segura? Porque ahí hay un asesino, el más terrible de la tierra. Y yo le dije, quiero entrar ahí, porque Dios me había enviado. Iglesia, y cuando yo entré, vi un hombre que casi me desmayo en mi sueño. ¿Sabes cómo hicieron? Abrieron la puerta y me empujaron y cerraron. Ay, a ella. Y cerraron, porque suma seguridad ese lugar. Y yo entro y veo un hombre, parecía una bestia, así, todo así, lleno de ira, de odio. Y cuando yo lo miro, yo dije, este me come viva. Nueva convertida, iglesia. Y lo único que hice fue, en el nombre de Jesús he venido a decirte. Y el hombre vino como a tirarse encima mío y se abrió la tierra y salió un fuego. Como diciendo, no vas a tocarla. Y el hombre cayó de rodillas y recibió a Cristo. Y me desperté. Uno de los llamados de mi esposo y yo fue evangelizar. Y nosotros vivíamos en Kendall y nos mandan a Hialeah. Yo nunca supe nada de brujería, de esas cosas. No tenía el conocimiento de ese ambiente. Y cuando yo toco la puerta, esto es verdad. Y me sale un cubano sin camisa. Y yo voy y le digo, voy con dos personas, supuestamente yo era la que estaba entrenando a estas dos. Y le digo, mucho gusto, mi nombre es Mónica. No, le dije, mucho gusto, vengo a hablarle del amor de Dios. Y el hombre me mira y me dice, muchacha, ¿tú no sabes quién soy? Y yo le digo, no, si yo no lo conozco, ¿cómo sabes quién soy? Y yo le dije, no, me dijo, yo soy un babalao. Y yo le dije, yo soy Mónica. Porque yo pensaba que me estaba diciendo su nombre. Porque yo no sabía que era babalao, no sabía nada de eso. Y el hombre se da cuenta, y yo escuchaba que las hermanas, yo decía, pero que se callen, si esto no se habla así. Pero después el mismo hombre me comienza a decir, ¿tú sabes qué es un babalao? Le dije, no. Y me dijo, yo tengo poder. ¿Tú tienes novio? Si se fue, yo te lo traigo. Yo tengo poderes. Y ahí me di cuenta que era un brujo. Y yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Yo no sabía, pero Dios usa al que no sabe. ¿Y sabes qué hizo? El Señor me dijo, dile que su Dios no ha traído a su hijo que está en Cuba. Pero si él dobla rodillas ante mi hijo Jesús, yo traeré a su hijo de... Oye, yo se lo dije y ese hombre cayó de rodillas, llorando. Yo quiero al Cristo que tú tienes. Yo quiero al Dios que tú le sirves. Y ese hombre recibió a Cristo Jesús, autor y consumidor de nuestra fe. ¿Por qué nos hemos secado de seguir predicando el evangelio? Si hay un poder dentro de nosotros para impartir. Nos hemos acomodado, iglesia. Esto no es de que tengo el don de evangelizar. Yo no sabía qué hacer, pero le pedí ayuda al que es mi ayudador. Le pedí ayuda al Espíritu de Dios que vive dentro de ti y de mí. ¿Por qué hemos parado de hacerlo? Ya no tenemos ese poder. Ya no tenemos esa fuerza. Ya no tenemos esa pasión. Iglesia, queremos hacer congresos, queremos hacer adoraciones, fiestas. ¿Para qué?
¿Para qué? Para alimentar a una iglesia religiosa, para alimentar ovejas que no quieren trabajar. No, el reino de Dios se restaura con discípulos, no con multitudes. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse? Váyanse. Pero si no te niegas, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, si no tomas tu cruz y me sigues, estás perdiendo tu tiempo. Esto es vida, iglesia. Impartimos vida. Esto no es de títulos. Esto no es de púlpitos. Esto no es de reconocidos. Esto es del que conoce al Padre. Esto es del que tiene intimidad con Dios. Esto es del que sabe lo que porta, el que sabe la identidad en Cristo. Este es del que vive en Cristo. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo tu vida? Ay, que soy muy joven. Desde que nacieron mis hijos, desde el vientre, Señor, son tuyos, son para ti. Tú que te vas a casar, ¿estás dispuesto a entregarle tus hijos a Dios? ¿Estás dispuesto a vivir para Él? ¿Estás dispuesto a dejar todo por Él? Ay, pero ¿por qué dejar todo? ¿Sabes por qué? Si tú dejas todo lo tuyo, todo lo que tienes es de Él. Cuando no hay nada de ti, todo es de Él. Y si todo es de Él, Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Él es el dueño de toda autoridad está en Él. Y Él está aquí. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a vivir la verdadera vida que portamos? Todo lo que vivimos en la tierra es temporal y pasajero, pero hay una vida eterna que es Cristo. Hay una vida eterna que vas a ir con Él. Y no sé quién lo dijo, de uno de estos apóstoles que dijo: ¿qué vas a hacer con la vida que te resta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir trabajando, seguir matándote, seguir buscando tu necesidad? ¿O vas a cumplir el propósito de tu Padre? Tenemos que entender, iglesia, a ser discípulos. Entre menos tengas de ti, más tienes de Él. El entender que tenerlo a Él es tenerlo todo. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Y pensamos que somos cristianos. Y vivimos el ejemplo que les hice de la silla. Hasta que Él no se siente en su trono, no podemos gobernar bajo su autoridad. Y si no está bajo su autoridad, no hay orden. Y si no hay orden, no hay bendición. Cierra tus ojos, iglesia. Pueden subir los de la adoración. Padre del cielo, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, lo que dice tu palabra en Filipenses 2, que la vanagloria de esta vida nos ha gobernado. El egoísmo, el pensar en mí, la vanagloria, los deseos de la carne, la vanidad, el vacío de esta vida está llena de la iglesia. Te pido perdón, Señor, pero vemos tu misericordia, que estamos en esa transición. Pero tú nos has hablado hoy que tomemos la decisión de salir del gobierno del hombre para entrar a tu gobierno nuevamente.